o colaboramos con una plataforma del propio ministerio que se llama Aula Mentor. Tiene una cartera de más de 160 cursos a través de Internet. La calidad de los cursos, bueno, en nuestro caso nosotros colaboramos con SketchUp, con un curso básico intermedio de SketchUp y un curso avanzado, o sea, tenemos dos niveles. Es la casa oficial, es la representación de SketchUp en España. O sea, el curso lo hemos hecho nosotros y lo supervisamos nosotros y además nosotros recibimos a los alumnos con nuestros profesores oficiales. O sea que la calidad de los cursos es muy buena. Aparte de eso, tenemos la posibilidad, podéis elegir la cartera de cursos, el curso de diseño de SketchUp, el básico o el avanzado, depende de vuestro nivel. Y además los cursos son bastante baratos. O sea, estamos hablando de que un curso de 2 meses a través de Internet vale 48 o cuesta 48 euros 2 meses, que son unas 100 horas lectivas, más o menos. O sea que está muy bien. Salís dominando prácticamente SketchUp y yo creo que está muy bien. ¿Os apetece apuntaros? Bueno, pues es fácil. Entréis en Aula Mentor, aulamentor.es, vais a la zona de aulas, buscáis el país, en este caso es España, por supuesto. Yo voy a buscar la provincia, en este caso la provincia donde estoy, que es Valladolid, y busco el municipio. Tenemos Valladolid Capital, bueno, ahí aulas Mentor hay por toda España, hay muchísimas. Entonces allí hay, por ejemplo, voy a elegir aquí Medina del Campo y busco. Entonces estoy buscando el aula, ¿dónde me tengo que apuntar? O sea, aquí es donde me apunto. Aunque luego el curso lo haga en casa, aquí es donde te orientan, te dicen cómo apuntarte, te dicen cómo funciona la plataforma online y además, si quieres, puedes ir a hacer allí el curso. A mí me parece un lujazo por el precio que son los cursos, ¿eh? Todos los cursos rondan los mismos, depende de la duración, pero rondan el mismo precio. Si picamos en el sitio, me tengo que dirigir al sitio donde está el aula de mi municipio o de mi ciudad, contacto con el administrador del aula, en este caso es María Josefa Pérez, llamaría, diría, o directamente me acercaría y diría, oye, me quiero apuntar al curso de SketchUp básico, al curso de SketchUp avanzado. Perfecto. Te apuntan y ya directamente accedéis al curso. Bueno, seguimos con lo de ayer. Vamos a repasar rápidamente. Vimos las diferencias entre grupo y componente y caras aristas y las funciones que estos tenían. Bueno, las principales diferencias entre grupo y componente y caras aristas eran fáciles. Primero, la selección con un clic. Selecciono los grupos y los componentes, sin embargo, caras aristas, elegíamos una sola cara o una sola arista. La segunda diferencia era la modificación. Yo sobre caras aristas, o sea, según dibujo en SketchUp, podría modificar sin ningún problema. Pero con grupo y componente había dos formas de modificar. Una, doble clic para editar, donde podría acceder al corazón de ese grupo para modificar lo que yo quisiese. Y la segunda era explotar, o sea, botón de la derecha explotar, que es deshacer ese grupo. O sea, ese grupo lo convierte otra vez a caras aristas y yo ya podría modificar. Vale, dicho esto, explotando y editando, que son las dos únicas formas que hay de modificar un grupo o un componente, también veíamos qué dos diferencias había entre grupo y componente. Las dos diferencias principales era que el grupo no se guarda en ninguna biblioteca y el componente sí, ¿vale? Se guarda en una biblioteca con un nombre. Y la segunda diferencia es que si edito, si hago doble clic sobre el componente o le digo botón de la derecha editar componente, perdón, editar grupo, si hago doble clic sobre el grupo, modifica dentro de la edición solamente el grupo en el que estoy editando. Sin embargo, el componente, y aquí está la diferencia, modifico todos los componentes que tengan el mismo nombre o todos los componentes que sean iguales. Si alguien, decíamos ayer, que si alguien quiere que un componente se desvincule del resto, podríamos decirle botón de la derecha, convertir en único. Había preguntas de, oye, si edito un componente y hago una geometría al lado, ¿se hacen todas? Sí, o sea, si yo hago cualquier tipo de modificación sobre un componente, lo va a hacer en todas, del tipo que sean. Mientras estemos editando, mientras edite. Bueno, esto era un poco las tripas de los grupos y componentes, en qué consistían. Yo dije o destaqué la forma
de editar o explotar, o sea, la forma de modificar esos grupos y componentes, que yo creo que es lo más importante, independientemente que el grupo se guarde, el componente, perdón, que el grupo no se guarde, el componente sí, las diferencias que pueda haber, lo más importante es saber que cuando no te deja modificar algo es porque está agrupado o es un componente, por lo tanto, tenemos que explotar o bien editar para modificar. Y al modificar, si estoy editando, cuando salgo esto sigue siendo grupo, y si exploto, tendría que volver a seleccionar para volver a crear un grupo. Bueno, con esto enlazábamos un poco con las funciones. Decíamos que si yo tengo estas dos plantas, que realmente en SketchUp no se tarda mucho en modelar era relativamente fácil. Si yo una planta la pongo encima de la otra, lo que pasaba es que se pegaba. Y este es el problema que teníamos. Preguntábamos ayer si esta arista, o sea, que esa arista a quién pertenecía. Y decíamos que a los dos, claro, y eso es un problema, porque es una arista para dos planos. Por lo tanto, si queríamos ver cómo era la planta baja, quitando la planta alta, pues se pegaba. Y esto es un problema bastante grave, decíamos ayer, porque en el momento que entras en un cierto nivel de dificultad, hagas lo que hagas, yo estoy haciendo con edificios, pero lo puedes aplicar a muebles, a diseño de stands, a representación de accidentes de tráfico, a eventos, a lo que quieras. Al final se trata de hacer piezas, y esas piezas es donde entraban los grupos y componentes. ¿Cómo? Selecciono esta, una de las dos piezas que voy a juntar, botón de la derecha, crear grupo. Selecciono la segunda pieza que está implicada en el asunto y ahora me llevo una con otra, como si fuese una maqueta. Decíamos de, en lugar de pegar la maqueta con superglue, pegarla con velcro. Y los grupos y los componentes es el velcro que necesitamos. ¿Para qué? Primero, porque la selección selecciona todo lo que pertenece a este grupo. Es limpia la selección de uno y de otro. Y esto nos da ventaja porque además todo lo que hay alrededor no le afecta. Y al generar esas dos piezas nos deja trabajar cómodamente. Eso no significa que no podamos modificar. ¿Cómo modificábamos? Edito, entro a ese grupo y modifico lo que quiera. También decíamos que si dentro de esta edición, voy a repetir la operación, si edito esta planta, lo que son caras y aristas sí que es sensible de ser destruido o de ser modificado, pero lo que tenemos dentro, por ejemplo las puertas, son componentes. ¿Dentro de qué? Del grupo, de la planta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para modificar? Editar. Si al editar la puerta está como caras y aristas, perfecto. Y además los componentes al modificar uno modifican todos, genial. Pero si tengo el tirador, tendría que volver a editar. Y esto era un poco jerárquico. O sea, va del más general al más específico. Hablábamos ayer de las matriuscas, de las muñecas rusas. Abres una muñeca, hay otra. Abres otra muñeca, hay otra. Hasta que des con la que quieres jugar. Es decir, hasta que edites el grupo que ya te deja modificar. ¿Sabes? Hasta que puedas. Bien, pico fuera, salgo del tirador, pico fuera, salgo de la puerta y pico fuera, salgo de la planta. Y este es el juego. Esto era lo más importante, es lo que estuvimos machacando con, yo creo, entre las puertas que hicimos, los ejemplos que puse y demás, estuvimos toda la tarde machacando el mismo concepto. O sea, exactamente igual, que es crear grupos y componentes, distintas piezas, de unas formas o de otras, o sea, ahora lo vamos a ver con las ventanas, pero con las puertas lo hacíamos, o sea, si venían, o con la escalera lo hacíamos, si la escalera venía explotada, la sacábamos fuera, desarrollábamos la escalera y creábamos un grupo y la metíamos dentro. ¿Vale? Si las puertas venían como bloque, eso quiere decir que las convierte a componente, pues copiábamos el componente fuera, editábamos ese componente para que al modificar ese componente modifique todos. O sea, al final estamos jugando todo el rato con grupos y componentes para llegar a la misión de que todo, absolutamente todo lo que sea, o sea, todos los elementos del proyecto sean piezas independientes, sean grupos. O sea, de una forma u otra, al final la finalidad, o sea, la finalidad de todo esto es que todos sean piezas. Y es lo que tiene más importancia dentro de SketchUp, que es trabajar con piezas. De hecho, os animo, que decíamos ayer con la galería 3D, si descargamos cualquier cosa, hay mucha gente que lo explota para que luego no le puedas echar mano y tal, pero si yo descargo aquí un coche, BMW,
Si descargo un coche, la rueda viene como un grupo o como un componente, seguramente, porque hay 4 ruedas iguales, y luego esa rueda tiene distintos subgrupos, digamos, grupos dentro de ese componente. O sea, todo funciona igual, hagas lo que hagas, con grupos y componentes. Vale, bueno, dicho esto, también, y ya arrancamos, y hago un repaso también de lo de ayer, importábamos un DWLG que os lo daba abierto, os lo daba importado ya, le decíamos archivo abrir y metíamos la planta baja. Ojo, la versión libre, la versión make, no deja importar. O sea, de hecho hay que tener la educacional, la licencia educacional, para poder importar archivos de otros programas, para poder trabajar, digamos, a nivel profesional. Y tiene, entre otras cosas, tiene algunas limitaciones, como puede ser la geolocalización o, bueno, otro tipo de historias, como puede ser también layout para sacar los distintos planos. Bueno, tiene varias limitaciones. El caso es que os lo di importado para que podáis trabajar perfectamente y redibujábamos con el lápiz en un lateral, cada uno de los muros. Esto lo que hacía era detectar los muros y los cerraba con un plano. Realmente lo que hacíamos ayer era aplicar, o estamos todo el rato aplicando lo que vimos el primer día. Entonces, orbito, una vez seleccionado, o sea, una vez detectados esos planos, y con la herramienta de empujar, picábamos cada uno de los muros y levantábamos 2,1. Perdón, 2,6 era. 2,6 este, podíamos picar este y lo llevamos hasta ese punto, o hacíamos doble clic también, me vale, ¿eh? O metíamos 2,6 a todos, lo mismo, ¿eh? Ahí tenemos los muros. Rápido, potente, fácil. Esto es SketchUp. Vale. También decíamos, aprovechamos lo de las puertas. Repaso un poquito. Ya lo hicimos 2 veces ayer, pero si las puertas las generamos como bloques en los DWGs, o cualquier DWG que todos los bloques que hay dentro de los DWGs aquí los convierte a componentes. Imaginaos que traéis un tornillo que se repite 20 veces y ese tornillo viene como bloque. ¿Vale? Cuando tú edites ese bloque del tornillo y realices el tornillo dentro de la edición de ese bloque, va a hacer los otros tantos tornillos iguales. Entonces lo podéis extrapolar a lo que os dediquéis. Porque conozco que hay mucha gente que se dedica. Hay mucha gente que está en el seminario que no se dedica solamente a construcción, aunque lo enfoquemos a construcción. Bueno, el caso es que yo seleccionaba esta puerta, voy a hacerlo un poquito rápido para poder avanzar, y hacía una copia fuera. ¿Por qué la hago fuera? Pues por el mero hecho de que no me estorben los muros. Sí que podríamos ver otra posibilidad de desactivar el resto para que solamente me quede la puerta, pero no lo voy a complicar. Simplemente, imaginaos que esto es una maqueta física, no me caben los dedos, pues hago fuera la puerta y luego ya, en tal caso, la meto o lo que sea. ¿Qué tengo que hacer, si pensáis un poquito, qué tengo que hacer para que se hagan todas? Esto es un componente. Entonces, para que se hagan todas, edito. O sea, es una de las características del componente. Doble clic. Redibujo con el lápiz en un lateral para detectar la hoja de la puerta y redibujo o hago la línea que le falta para cerrar ese marco y hago la línea que le falta para cerrar ese marco. Todo, absolutamente todo dentro de la edición. Estoy aprovechando estos grupos, perdón, estos componentes. Si salgo fuera de la edición y empiezo a hacer, no me vale para nada. Tengo que estar dentro de las líneas discontinuas, o sea, hacer doble clic, editarlo. Vale, hacíamos un sígueme, ¿cómo? Pues con el lápiz, una vez detectados esos perfiles del marco, con el lápiz hacía una línea vertical. Yo ponía el ejemplo de 2,1, podéis hacerlo de 2,03, lo que queráis. Sí que es verdad que es más correcto hacerlo por dentro, pero bueno, al final se trata de coger el concepto. 2,1, también he hecho una línea de 2,1, le he dado escape, he hecho otra línea vertical. Fijaros que siempre dentro de la edición es muy característica porque tiene esas líneas discontinuas que te están diciendo que estás dentro del corazón de ese componente. Y ahora, los puntos superiores les uno con una tercera línea. O sea, realmente lo que estoy haciendo aquí es la directriz, el carril por donde quiero que circule el plano del perfil. O sea, que es el sígueme. Necesitamos un perfil, una sección, en este caso es el marco, y perpendicular, que esté perpendicular a un carril. Y el carril son aristas. Las aristas puedo dibujarlas como quiera, con los carriles que yo quiera, al final es el carril. Y las aristas tienen que ser continuas, eso sí. Entonces selecciono con seleccionar
por dónde va a circular mi perfil. O sea, selecciono la directriz, selecciono las aristas y consígueme, pico en el perfil. Y ahora con la herramienta de empujar, me acerco a la hoja, esto es ya de primero de SketchUp, y alineo con la parte baja. Todo, absolutamente todo, lo he hecho dentro de la edición del componente. Soy muy pesado, soy muy pesado con el tema de los componentes y grupos, pero os garantizo que es el 70% del uso del modelado en SketchUp. Vale, tengo todo hecho dentro de la edición, salgo y al hacerlo dentro de la edición, si me voy a la planta, como he hecho una copia, hace todas las puertas que son iguales. Y además, no solo eso, sino que estas puertas puedo seleccionar con un clic, llevármelas, quitarlas, ponerlas, modificarlas, lo que quiera. Porque si esto no estuviese como componente, se pega. Y si se pega y me dice el cliente, oye, quítame esa puerta que no la puedo ni ver, o digo yo, oye, es que esta puerta no me gusta, no puedo, porque se pega, comparte aristas. Esto si no está como componente. Hay que tender a generar grupos y componentes. No voy a hacer la escalera completa, pero sí que voy a decir cómo, porque ya hemos hecho una, ayer hicimos la segunda, pero sí cómo tratábamos esto. O sea, si no viene como componente, son líneas, o sea, si no hemos trabajado con bloques en nuestro programa de CAD, selecciono la plantilla si me gusta y si no me la hago fuera, me da igual, yo voy a aprovechar esta plantilla, hago una copia fuera de esta plantilla que sí que la voy a utilizar, como es una copia elimino lo que me apetezca. Voy a eliminar todas las líneas que no voy a representar de momento. O sea, toda la parte de la plantilla que no voy a utilizar. No voy a hacer la entera, insisto, ¿eh? Voy a hacer solamente la primera parte. Y aquí puedo forzar a que sean también grupos. Es decir, bueno, pues yo no quiero que se me pegue o quiero que sea, pues, redibujo para que detecte el plano. Esto hay que hacerlo siempre. Levanto, o antes de levantar, fijaros, puedo utilizar aquí los grupos también. Salgo fuera, o sea, lo copio fuera. Pico, levanto, le digo que va a tener 0,18, lo que tenga, o 0,17, creo un grupo y es mucho más fácil la selección. O sea, ya este grupo me lo llevo al sitio, como si fuese una maqueta, igual. Y ahora esta voy a copiar aquí. ¿Veis que es fácil? Bueno, puedo multiplicar también, ¿eh? Por 3, vale. Y ahora, si quiero seleccionar un escalón, con un clic lo selecciono porque está agrupado. Y además perfecto. Si quiero modificar este escalón, pues edito y empujo. Estoy editando, ¿eh? Al final, sota, caballo y rey. Bueno, el caso es que una vez que tenemos todo esto, esté con grupos, esté como esté, lo que hago es seleccionar, crear un grupo de todo y este grupo de la escalera lo llevo al sitio. ¿Por qué? Porque si lo llevo sin que sea grupo, puede o es sensible de que se pegue y comparta listas y se pegue y nos destroce el proyecto. Y a partir de aquí sería depurar las líneas yo he dado a la E para Erase, para la goma, pero vamos, puedo venir aquí a por ella, dejo apretado, paso por encima de las líneas que quiero y elimino. Genial, esto queda un poquito de escalera, pero bueno, yo lo que quiero es el concepto y luego la práctica, vosotros también en casa, con la grabación o con lo que queráis, podéis funcionar. Ese es el truco de SketchUp. Vale. Tengo las ventanas. Las ventanas voy a jugar un poquito más. Fijaros cómo las hago. Al final es un grupo también, es un componente. Ayer las hacíamos de una forma, pero vamos a aprovechar este bloque, que lo convierte a componente, para trabajar en todas a la vez, que no lo hicimos. La idea es hacer doble clic para editar, para que todo lo que haga en una lo haga en todas. ¿Vale? Edito, esto es primordial. Y ahora dentro de la edición, ojo, no voy a utilizar esta plantilla, por lo tanto, selecciono, elimino, sigo editando, pero no he salido, o sea, perdón, pero no hay nada. Y ahora hago un rectángulo del ancho del muro. Rehago, fijaros, edito,
selecciono dentro de la edición y al darle a suprimir, si os fijáis, se elimina todo. O sea, si no me salgo ahora del grupo, todo lo que dibuje va a pertenecer a este componente. Hago un rectángulo del ancho del muro, de esa esquina a esta esquina, y empiezo a trabajar. Vale, ¿por qué las puertas las hago fuera y aquí la ventana la hago dentro? Pues porque aquí hay una parte que va, una parte que son los trozos de muro o las partes de muro que tengo que dibujar y luego va la ventana. Para dibujar los muros no me estorban los muros. De hecho, me ayudan para coger referencias. Ayer lo hacía fuera, pero bueno, es lo mismo. El caso es que yo puedo irme con la herramienta de empujar y decirle, bueno, todo esto dentro de la edición, ¿eh? 1 metro para arriba, con control, pico, y le digo 1,2. Y con el más activado al lado del cursor, creo que sí que se aprecia, o sea, que es el control, puedo activarlo o desactivarlo. Con ello activado, lo llevo hasta aquí. Aquí no me han molestado los muros. Y además, al hacerlo, lo ha hecho en todas las ventanas que son iguales. Y alguien puede decir, bueno, pero es que aquí tampoco te estorba la ventana. Ojo, sí. Ojo, ¿por qué? Porque si hago una ventana con una equidistancia, no lo hagáis de momento, si hago una ventana con una equidistancia y levanto, ahora cuando quiera mover esta ventana, ¿qué pasa? Que se pega. Pues vamos a hacer igual que la puerta. O sea, hasta aquí perfecto. Voy a repetir la operación despacito. Mirad. Edito, para que lo hagan todas. Selecciono y le doy a suprimir. Y sin salirme de la edición, todo lo que dibuje va a pertenecer a mi componente. Perfecto. Y hago un rectángulo del ancho del muro. Genial. Hasta aquí va bien. Y ahora con la herramienta de empujar levanto 1 metro. Con control 1,2. Y con el control sigue activado hasta aquí. Genial. Lo tengo. Y ahora, si yo sé que esa es la medida de mi ventana, ese es el rectángulo que tiene la medida de mi ventana, voy a hacer una copia fuera. Copia. Pues si no hago copia, se pega. Copia, o sea, mover y control. Fuera. Igual que con las puertas. No os asustéis porque todo lo que estoy haciendo en una, lo está haciendo en todas. Vale, y aquí desarrollo mi ventana, que unos lo harán de una forma, otros de otra. Al final el modelado es facilón, muy fácil. Yo voy a hacer una equidistancia aquí, muy sencilla, de 0,05 y con la herramienta de empujar le voy a dar volumen aquí a 0,05, por ejemplo. O me descargo la ventana de la biblioteca, me da exactamente igual del 3 de Workhouse. Me voy a ir a los materiales aquí a la derecha y para poner materiales de vidrio, pues voy a poner vidrio para dar un pelín más de color a todo esto, pues cojo el vidrio y pico sobre el plano. A mí cómo se haga la ventana me da más o menos igual, porque al final hay muchas ventanas en la biblioteca, podéis importar ventanas de otros programas, podéis hacer aquí las ventanas fácilmente, cada uno a su gusto. Yo lo que aquí, si lo hacéis a mano, lo que recomiendo es que hagáis una distribución de la ventana en el plano, o sea, imaginaos que esto va con 2 hojas, 0,05 y 0,05 aquí. Yo hago una distribución en plano y luego le doy volumen a lo que tiene volumen y la medida que tiene ese volumen. Y ya pinto. Es lo que recomiendo, ¿eh? Vale, de una forma u otra, modelar no es difícil. Lo difícil es entender cómo organizamos esto y qué es lo que estamos haciendo aquí. Fijaros que estoy editando un grupo, o perdón, un componente. Y este componente engloba caras y aristas y caras y aristas que he ido dibujando dentro de este componente. Perfecto. Y ahora, esta ventana, perdón, esta ventana que he hecho aquí fuera, esta ventana es un desarrollo, o sea, la he desarrollado partiendo de este plano. Por lo tanto, este plano, ¿qué hago con él? O sea, si esta ventana la he sacado aquí y la he desarrollado para que cuando la coloque pueda ver lo que hay detrás, porque esto, el vidrio se ve lo que hay detrás, selecciono este plano y suprimo. Y selecciono este otro y suprimo. O sea, aquí tengo que dejar un hueco de la ventana. Pero estos siguen siendo caras y aristas, aunque esté en la edición del componente. Siguen siendo caras y aristas y estos son caras y aristas. Ahora, si alguien dice, bueno, pues coloca la ventana. Perfecto, vamos a por ello.
Genial. Esta va, la he seleccionado, la muevo al sitio. Joder, qué bien. Perfecto. Y alguien también dirá, oye, pues es que va al fondo, va metida hacia adentro. Vale, pues vamos para adentro. ¿Qué pasa? Que son caras y aristas con caras y aristas. ¿Qué pasa? Que se pega. Conclusión a todo esto. Cuando tengo hecha la ventana aquí fuera, para que no se pegue, ¿qué hago? Crear un grupo o un componente, lo que quiera. Aislar esa pieza. ¿Y este grupo dónde lo estoy creando? Este grupo lo creo en la edición del otro. Estoy creando un grupo dentro del componente general. Y este grupo de la ventana, o componente de la ventana, lo llevo al sitio. Y además se está llevando en todos los lados, ¿eh? Lo llevo al sitio. Y esto ya es una gozada. ¿Por qué? Porque ya directamente no se pega con nada. Puedo sacar, quitar, poner, ponerle al medio, al fondo, modificar lo que me apetezca, lo que quiera. Y lo difícil de todo esto es mirar, que es lo más complicado ya de los grupos y componentes, es entender esto. ¿Qué es lo que tengo aquí? He salido fuera, ya de todo. ¿Qué es lo que tengo? Un componente que engloba ¿qué? O sea, si lo piensas, esto es un componente entero. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para modificarlo? Editar. Perfecto. ¿Y dentro qué tengo? El grupo chiquitín de la ventana. Y caras aristas que son los muros. El grupo chiquitín de la ventana. Esto es un grupo. O sea, tengo un componente que es todo, que engloba todo, y dentro tengo un subgrupo que he creado sobre la marcha, para que no se pegue al resto de aristas de dentro del componente. ¿Por qué al borrar estas aristas, me borra todo el componente? Porque tengo que editar o explotar. Si exploto el componente general, el que engloba todo, al explotar, ¿qué es lo que sí que me mantiene? El grupo chiquitillo. O sea, he deshecho el componente y me queda el grupo chiquitillo que es la ventana. Y lo que son caras aristas se ha pegado que yo directamente puedo borrar perfectamente. O sea, lo que eran caras aristas al explotar el componente general se pega. Y esto nos viene de mimo para poder eliminarlos. Y nos mantiene nuestro grupo. Y la pregunta del millón es, bueno, Alex, has hecho una, has matado, en este caso, 4 pájaros de un tiro, pero ¿tengo que limpiar en todas? Sí. ¿Tengo que ir explotando componente a componente? No. ¿Por qué? Porque puedes seleccionar este, con mayúscula este, y con mayúscula este, botón de la derecha, explotar. Y al explotar el componente general, me mantiene los componentes chiquitillos, o los grupos chiquitillos, y ya sería cuestión de ir limpiando. O sea, si esto se os explota y lo tenéis ahí, si queréis hacer cualquier tipo de modificación ya vais mal. O sea, podríais andar limpiando, depurando, es una de las cosas que se tienen que utilizar. O sea, sí que puede llegar a tener solución, pero mala. Mala solución, porque tienes que andar borrando las aristas, con cuidadito de no deshacer cosas que no son. Es complicado. De todas formas, si está a distinta escala, pregunta, Kepa, aparte de colocarlo o no colocarlo, si yo descargo y ya respondo alguna pregunta más, si yo descargo una mesa, si busco una mesa en el 3D Warehouse, voy a coger esta y le digo que la inserte. Seguramente si está dibujada en pulgadas, lo que hace es que lo trae a escalas diferentes. Tú estás trabajando en milímetros o tal y traes un tornillo gigante o más grande. No hay problema. Hay posibilidad de, si esto es un componente, que lo metes siempre como un componente, todo lo que descargues de la galería, descargues lo que descargues. Yo puedo decirle, según esté hecho esto, vale, voy a explotar un segundito. Bien, yo puedo decirle para todos, si queréis, puedo decirle, bueno, con el metro, con la herramienta medir de aquí de la izquierda, desde este punto hasta este punto, estoy dentro de la edición del componente, ojo, desde este punto a este punto es 1,20. Entonces, pico un punto final con el metro, pico otro punto final y le digo que eso va a medir 0,8.
y confirmo con intro. Y me pregunta que si quiero cambiar el tamaño del grupo o componente activo, o sea, el grupo o componente que estoy editando. Le voy a decir que sí y cambia en función a esa medida. O sea, esto ya me dirá 0,80. Si cojo el mismo punto, claro. No sé si lo llego a coger. Bueno, pues mido con esto y ya está. Vale, ese punto final, hasta ahí, serían unos 0,80. Una forma de escalar. Otra forma de escalar es seleccionando lo que quieras escalar y en proporciones. La escala, abajo a la derecha, podéis decirle, bueno, lo quiero a la mitad, 0,5. Perfecto. Pero sí que vamos a hacer el montaje de la planta. Yo os he dado en los archivos, si le dais archivo abrir, os he dado el despiece de la vivienda. Entonces en el despiece abro ese archivo y ya tengo las dos plantas dibujadas. Tengo ahí como apoyo un forjado, que es lo que se pone entre plantas. Habría que dibujar el suelo también. Yo ese forjado no creo que lo utilice, aunque lo voy a utilizar como ejemplo, pero por si queréis tirar por un camino o por otro. Y en la cubierta tampoco creo que la utilice. O sea, utilizaré como ejemplo a modo de poner una cosa encima de otra y ya está, pero la haré desde cero. Muy fácil, mirad. Lo que hemos dicho, lo primero que hay que hacer, como estos son caras los muros, selecciono toda, con la herramienta seleccionar, selecciono toda una planta. Botón de la derecha, crear grupo. Y alguien dirá, oye, Alex, ¿por qué creas un grupo y no creas un componente? Pues porque puedo elegir, y tú también. O sea, ¿cuántos grupos hay que crear o cuándo hay que crear grupo y cuándo hay que crear componente? Cuando tú quieras, en función de las funciones que desempeña cada uno. El grupo, si haces uno y hay más iguales, al editar uno no te edita todos, por ejemplo. Vale. Yo suelo hacer muchos grupos de piezas únicas. Y una planta yo creo que es lo más único que hay, o sea, lo que es la planta de una vivienda. Bueno, he seleccionado el segundo, esto es importantísimo, crear grupos de los dos. Selecciono la segunda planta, botón de la derecha sobre lo que está seleccionado, crear grupo. Genial. Una vez que tengo estas dos plantas como grupo, tengo la posibilidad de tener a escala el forjado exactamente, la pieza, y es lo mismo de siempre. Seleccionaría con cuidadito, poniendo la perspectiva correctamente, seleccionar solamente el forjado, botón de la derecha, crear grupo, llevarme con la herramienta de mover un punto que sea coincidente con otro. O sea, yo sé que esta esquina va a ir a esta esquina de aquí, aunque se pueden hacer puntos auxiliares y se puede profundizar bastante más. Pero y este lo pondría aquí y la cubierta lo mismo. Seleccionaría la cubierta que ya la tengo hecha, que es lo más bonito que hay. Y esto sería grupo, grupo, grupo. 3 grupos. Lo tengo perfecto. Y si tengo que hacer el suelo, haría el suelo, lo mismo. Ahora, alguien dice, bueno, pues yo es que no tengo que hacérmelo aquí. O sea, no tengo esto, no lo tenemos. Ni tengo la cubierta, no la tenemos. Esta no, imaginaos que no está. Vale, pues ¿qué hago? Como esto es un grupo, como la planta baja es un grupo, voy a hacer un rectángulo, aunque sea más grande, me da exactamente igual. Un rectángulo encima, una tapa. Esto que tengo debajo, el grupo este, no le está afectando nada. Sí que me estoy apoyando sobre él, genial, para poder hacer la tapa de arriba, para hacerle forjado, pero no le afecta en absoluto, porque lo de abajo es un grupo. Si esto no estuviese agrupado, fijaros qué pasa. Se pega. Entonces, importante agruparla antes de dibujar nada encima. Bueno, he hecho un rectángulo y voy a hacer otro rectángulo más o menos a ojo de dónde va el hueco de la escalera. Se podría dar exacto, la medida exacta, el punto exacto, que lo vamos a dar, pero bueno, de otra forma. Selecciono el plano que tengo ahí, o sea, el plano del hueco de la escalera, y le doy a suprimir. Antes de darle volumen, ojo. Y ahora cuando lo tengo, voy a la herramienta de empujar y le digo, esto va a tener para arriba 0,3. No sé, me lo he inventado en este caso, Vale, de momento no he creado grupo del forjado ni nada. ¿Por qué? Porque con lo que se toca es otro grupo. Por lo tanto, no tengo problema ninguno. De momento. Es más, aquí ya tengo la posibilidad. Ya tengo la posibilidad de decirle, bueno, pues esto ya es de primero de SketchUp. Aquí este me lo llevo hasta ahí y este me lo llevo hasta aquí y ya fino. Si las medidas de abajo están bien, el forjado va a tener que estar bien.
¿vale? Y cojo el grupo de la planta alta y le digo, bueno, yo sé que esta esquina de abajo a la derecha, o sea, esta esquina de abajo a la derecha va a ir con esa esquina de ahí. ¿Por qué? Alguien preguntará, oye, ¿por qué, Alex, no haces el grupo al forjado? Pues porque con lo que se está tocando es con un grupo y con otro grupo. Así que, problema de momento cero. Otra cosa es que haya dibujado algo encima que no esté agrupado y se pegue o tal, pero de momento, bien. Vale, y ahora, ¿cómo puedo hacer? Porque he puesto la tapa más o menos a ojo, pues ahora lo que tengo que hacer es ajustarla. Y esto también es de primero de SketchUp. ¿Por qué? Porque cojo la herramienta lápiz, hago una línea en un lateral y con la herramienta de empujar, repito, cojo lápiz, le hago un cortecito aquí, de arista a arista, y le digo con la herramienta de empujar que este plano vaya hasta ahí. Este de aquí vaya hasta aquí abajo. No es correcto, ¿eh? Porque no encajará bien, pero no encaja bien porque no es así la balaustrada, ¿eh? Vamos, la barandilla. Va con una balaustrada. Pero bueno, como ejemplo está bien. Aquí y esto hasta aquí. Si tiene un saliente o tiene lo que sea, pues le hacemos otro cortecito, no pasa nada. Le hacemos un corte con el lápiz y decimos, oye, que hay un saliente, perfecto, pues esto me lo llevo hasta esta pared, esto me lo llevo hasta la barandilla esta y esto me lo llevo hasta ahí. Genial, saliente. O si tiene un vuelo, pues un vuelo. Perfecto. Para que no se moje la gente al entrar. Y es ahora, si quiero, si me apetece, me pongo más o menos de frente y le digo, joder, de izquierda a derecha selecciono todo esto. Y creo un grupo. Otra forma de seleccionar, pues selecciono este y muevo, aparto esos dos grupos y ya tengo el espacio suficiente para seleccionar. Y crear un grupo. Estoy creando ya el grupo, por si acaso pongo un mueble o pongo algo encima del suelo que me vaya a estorbar. Vale. Y esto, el suelo lo mismo. Estoy haciendo una tapa por debajo, que es un rectángulo, y con la herramienta de empujar le doy volumen si quiero o lo que sea. Y si tengo que hacerle algún agujero para bajar al sótano y meter otra escalera, pues sería exactamente lo mismo. O sea, hacerle el hueco de la escalera y a correr. Que no es el caso. Y al final, siento que sea tan pesado, pero al final es exactamente lo mismo. Grupo, grupo, grupo. Y luego ahora estos grupos de puertas, ventanas, plantas, tornillos, cajoneras, lo que sea, que están agrupados o como componente, asigno a capas, que es lo que vamos a ver. Cubierta. Tan fácil sería seleccionarla y ponerla crear un grupo y ponerla encima. No. Voy a hacer una tapa, me la voy a inventar un poco, ¿eh? Voy a hacer una tapa sobre el grupo de la planta baja, ¿eh? Vale. Esa tapa le voy a hacer el dibujo de la cubierta. Esto tampoco... voy a hacer una línea de punto medio a punto medio y todo esto los llevo aquí fuera. Y a modelar. ¿Cómo modelo? Bueno, pues hay muchas formas de hacer cubiertas. Hay como 4, 5, 6 formas. Hay hasta un plugin, hay un plugin de cubiertas espectacular que se llama, si alguien quiere buscar el plugin, que son las aplicaciones que se meten dentro, es Instant Roof. Es una página web, aunque lo encontráis también en la galería de extensiones, que se llama Valley Architects. ¿Vale? Estos son hawaianos, han hecho un plugin que es espectacular de cubiertas, se llama Instant Roof. Pero bueno, yo lo voy a hacer a mano. Cojo la herramienta de mover, selecciono ese plano, perdón, esa arista y levanto para arriba. Aprovecho que se pega para poder hacer la pendiente. Le voy a decir 1 metro, por ejemplo. Le doy volumen a los aleros con la herramienta de empujar. Pensar, si podéis, cómo podemos hacer la cumbrera, cómo puedo hacerla. Piénsalo. Esa cumbrera. Esa cumbrera podría hacerlo pues con líneas que suban o directamente con la herramienta de arco de 2 puntos. Pico en este punto y pico en este otro punto y estoy haciendo una arista que le falta para detectar y cerrar un plano. Y esta de aquí
voy a la herramienta de empujar y lo llevo hasta el final, hasta allí. ¿Voy a hacer los hastiales? Pues ¿cómo? Pues línea de este punto a este punto es una de las formas. Hay muchas formas de hacer cubiertas, insisto. Es la arista que le falta para cerrar este plano. Y ahora con la herramienta de empujar me lo llevo hasta aquí. Y ya sobre esto le doy el vuelo que tenga. No toco, o sea, no meto esto para adentro porque pierdo la referencia de la cubierta. Saco esto para afuera. Y esto lo selecciono, creo un grupo y este grupo va a ir al sitio. O sea, yo busco un punto, se podrían hacer puntos auxiliares. Bueno, aquí queda un poco mal sin el vuelo. Ya de por sí la casa es funcional a tope, pero no es muy allá. Y cojo la herramienta de mover y le digo, de este punto lo vas a colocar al punto que conozco, que es este. Y ya si quiero edito este grupo, me voy a las tejas y pico y lo pongo. Se puede dar otro acabado, modificar esas texturas e incluso, como vamos a ver con Juan en 10-15 minutos, meterle un render. O sea, meterle un poco de fotorrealismo, unas luces. Que esas tejas tengan bump, tengan relieve. Eso es con V-Ray, por ejemplo, entre otros. Y al final, grupo, 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 grupo. Bueno, no lo he creado, pero grupo. Grupo, grupo, grupo. Y dentro de cada grupo, si edito, componente, componente, grupo, 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 lo que sea. Archivo abrir, si se me ve bien y todo, archivo abrir, todo 3D en este caso, no es el otro archivo, es todo 3D. Bien, todo 3D al final es la casa que hemos hecho, pero ya montada. Podemos hacer con esta casa, cuando ya tenemos los distintos grupos, hay gente que dirá, bueno, pero es que las capas, ¿para qué las quieres? Bueno, pues las capas tienen mucha importancia dentro de SketchUp, pero no tal y como las conocéis. O si alguien ha trabajado con capas, me imagino que las habrá utilizado de varias formas. Hay una de las formas que se suele trabajar en otros programas que es creo una capa, activo esa capa y dibujo todo el contenido, o sea, o todo lo que dibuje va a ir a esa capa activa. Vale, pues aquí es otro uso de las capas. Es yo hago todos los grupos que me apetezcan y esos grupos los meto dentro de las capas. Si alguien no sabe lo que son las capas, al final imaginaos que son cajones donde metemos información y digamos que esos cajones podemos mirar o no mirar lo que hay dentro de esos cajones de forma fácil. O sea, al final ordenamos la información del proyecto metiéndolo en distintos sitios donde luego nos deja activar o desactivar para ver o no ver la información. El caso es que las capas aquí se utilizan en SketchUp de esta forma, o yo creo que es la forma óptima. Lo primero, las capas que vienen con lo que tenemos, o sea, con la importación de AutoCAD, ¿vale? Las puedo seleccionar, o sea, seleccionar sobre el título y darle a eliminar. Y me pregunta, ¿quieres mover el contenido de la capa predeterminada, que es la 0, es la que está activa, la que tiene el circulito? Le voy a decir que sí. O sea, lo que estoy haciendo es mover. Podéis eliminar todo lo que aparece en la capa, pero bueno, no os lo aconsejo. De momento, mover todo a la capa 0. Le damos a menos y voy limpiando. Selecciono cubierta, menos. Todo esto son capas de mi programa en 2 dimensiones. El AutoCAD o el debug o el que utilicéis. Bien. Sobre esto, si no queréis borrarlas, no, tampoco pasa nada. Simplemente tener en cuenta que no valen para nada, que estén ahí. El caso es que voy a añadir una capa y le voy a decir aquí capa 1. Le doy al más y le voy a decir 2. Le doy al más y le voy a decir 3. Y le doy al más y le voy a decir 4. Entonces, es muy fácil el funcionamiento. ¿Por qué? Porque ahora, con las 4 capas nuevas creadas, 5, 6, 8, las que sean, yo puedo seleccionar limpiamente los grupos y los componentes o la información que quiero meter a esas capas. En este caso, elijo la cubierta. Selecciono esa cubierta. Y en la parte derecha
o botón de la derecha, información de la entidad, es lo mismo, ¿eh? O sea, botón de la derecha sobre el grupo, información de la entidad, o aquí a la derecha, información de la entidad. Vais a tener que ir ahí, aquí a la fuerza. Uy, ahora, vale. Aquí, con la capa seleccionada, le digo, perdón, con el grupo seleccionado de la cubierta, elijo donde quiero que vaya, que es a la 1. Ya está. Asigno. Si selecciono la planta alta, me voy aquí a la derecha y le digo 2. Si selecciono el forjado, le digo capa 3. Y si selecciono la planta baja, le digo capa 4. Y diréis, bueno, ¿y esto para qué? Pues para jugar con la visibilidad. Si yo desactivo la capa 1, aquí en la visibilidad, desactivo la capa 1, puedo hacer que aparezca o no aparezca de forma fácil la cubierta y acceder a las distintas partes del proyecto. Si le digo que desactive la capa 2, me quita la planta alta. Si le digo que desactive la visibilidad de la capa 3, me desactiva el forjado. Vale. No jugué, o sea, no cambiéis o sea, que todo lo que dibujéis no cambiéis la activación, o sea, el circulito. Todo lo que dibujéis lo dibujéis sobre el acero y luego ya lo gestionéis con los grupos. Es lo que yo recomiendo. Ya que puede decir, bueno, ¿y las puertas cómo las meto? Bueno, pues esas puertas ¿dónde están? Dentro del grupo de planta, ¿no? Pues edito ese grupo, selecciono una, mayúscula, otra, otra, otra y otra. Creo una capa nueva que se llame puertas. Creo una capa que se llame puertas y en la información de la entidad con todas seleccionadas me lo llevo a la capa puertas y ya puedo jugar con la visibilidad de las puertas. ¿Se entiende más o menos? Muy facilón. Al final, lo que hago son grupos, componentes. Hago la gestión que hemos dicho durante esta sesión pasada y parte de esta, que es generar grupos, componentes, piezas, generar todo tipo de piezas y luego asignarlas. Sí que es cierto que esto que estoy haciendo ahora al final es para diferenciarlo de los grupos y componentes y hacer la diferenciación entre grupos y capas. Pero sí que es verdad que si has terminado de hacer todos los componentes de las puertas y las tienes hechas, antes de llenar el dibujo de más cosas, para que te sea fácil, selecciona y crea una capa de puertas para meter todos esos componentes. O sea que se puede hacer sobre la marcha en el proyecto. Porque voy a hacer las secciones, veo un poquito de sombras y acabamos con VRAI. Mirad, visto el tema de las capas, que al final es seleccionar e ir asignando las distintas capas que creamos, vamos a ir a hacer las secciones. ¿Qué más podemos hacer? Aparte de, o sea, ya el tema de organización lo tenemos hecho y gestionado con los grupos y esos grupos asignarlos a capas. Queda claro que las capas de AutoCAD o capas de otros programas normalmente aquí en SketchUp no valen absolutamente para nada, o sea que fuera, si se puede. Creamos capas nuevas, capas limpias y metemos los grupos y componentes que hemos ido creando en los proyectos a esas capas. Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente punto, que voy bastante mal de tiempo, son los planos de sección. Vale, el plano de sección. Plano de sección tiene para profundizar bastante, pero bueno, a gran escala es una malla donde hay 4 flechas donde indican la dirección hacia donde quiero hacer esa sección. Es más, esa dirección se puede bloquear con mayúscula, con el Shift, y empezar a cortar donde yo quiera. Bueno, para empezar y como práctica o para que podáis tocar, voy a ponerme sobre este lateral, pico y empiezo a cortar sobre ese punto. Vale, pues es tan fácil como seleccionar esta malla e irme a la herramienta de mover. Mover, como movemos un grupo o movemos un componente o una pieza, pues lo mismo. Pico e indico hacia dónde quiero que vaya y le digo la medida y le digo que quiero a 5,6, quiero cortar. Perfecto. Vale. Esta malla, al igual que la puedo mover, la puedo rotar. O sea, con la herramienta de rotar, que no la hemos visto del todo, pero sí que lo tenéis en el PDF vuestro, en el que os he pasado con el material. Ahí sí que aparece la herramienta de rotar. Podemos rotar, si queremos, esa malla. Y seguir, y bueno, es un poco locura esta sección, pero seguir moviendo.
Y digo, bueno, es que solamente quiero cortar una parte. Bueno, pues los grupos tienen una ventaja que si yo edito un grupo y hago la misma operación, o sea, voy a sección, pongo el plano, hago un clic y herramienta de mover y lo muevo, solamente secciona el grupo activo. Edito la planta alta, por ejemplo, y me voy a sección y le hago una segunda sección aquí. Está genial. Vale. Luego estas se pueden ocultar, se pueden invertir, pero aparte de lo espectacular que parece, vamos, que yo creo que es, porque es muy facilón, es muy sencillo, y de lo fácil que es, yo creo que es espectacular. Si yo esa sección o cualquier vista en SketchUp, por cierto, voy a ocultarla, corte activo, vale, esta es de otra forma, perfecto. Vale, en ver barra de herramientas voy a sacar... No, es lo mismo, está. Lo que voy a hacer es, con las vistas que tenemos, puedo sacar, al igual que los alzados, puedo sacar la vista que yo quiero aquí, e incluso si le digo botón de la derecha sobre la malla de sección aquí en SketchUp, puedo sacar el grupo del corte. Crear grupo del corte. Y al crear grupo del corte, saco esa sección donde yo quiera, que es la línea de sección. Y luego para retocarlo, hacer lo que quiera. Vale, esa es una opción. La otra opción es jugar con las vistas y decirle, bueno, yo es que quiero una vista para alzados, ¿eh? Podéis aplicarlo para alzados o para lo que queráis. Quiero una vista desde aquí. Como decían como decían antes, se ve fugado. Por lo tanto, en cámara activo la proyección paralela. Y ahí lo tengo. Tendrá errores o tendrá lo que sea. Pero aquí puedo sacar ya el JPG, aquí puedo sacar el que hemos visto, el grupo del corte, y también puedo con la versión profesional o la versión educacional, que al final es la completa, es la misma, archivo exportar como gráfico 2D. Por aquí. Como gráfico 2D, el tipo de archivo que genero, en este caso va a ser un DWG. O sea, tipo de archivo, que solamente versión Pro o versión de prueba si la estáis con ella. Tipo de archivo DWG. Exporto, le da un control de exportación perfecto. Y esta sección que yo he sacado aquí, puedo irme al sitio donde la he exportado y abrirlo con mi programa habitual que lee DWGs. En mi caso es Debug. Si tenéis AutoCAD o tenéis cualquier otro programa, es válido. Y ahí tengo. Y aquí ya, esto es vectorial, donde yo puedo quitar, poner, añadir o lo que sea. No estoy activándolo aquí. Aquí a la derecha tenéis el panel de sombras, perdonad. Vale. Tiramos con las sombras. Muy, muy fácil. Muy fácil. Aquí a la derecha o en ventana sombra, si queréis, la gente que tenga Mac, podemos activar de este botón la sombra. Activamos. Y además podemos calcular la hora y la fecha. Vale. El tipo de luz y el tipo de sombra, por supuesto. Pero teniendo la hora y la fecha y con el UTC, o sea, el meridiano, poniendo el UTC bien, podemos dar la sombra exacta del sitio. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta que el eje verde es el norte solar, así que sería cuestión de rotar el edificio y orientarlo correctamente. Entonces, tenemos hora, tenemos fecha y tenemos orientación solar. ¿Qué nos falta? La latitud y la longitud. Abajo a la izquierda, o sea, aquí abajo a la izquierda, tenemos la geolocalización, que es el icono que utiliza Google. Vale, en ese botón podemos añadir una localización o definir exactamente una localización manual. Sabiendo la latitud y sabiendo la longitud, nos daría la sombra exacta del sitio y aquí accederíamos a sistema de mapas. Sería buscar un lugar, seleccionar, lo voy a hacer rápido, seleccionar una región y tomar. Y al tomar, importa, aparte de cosas de terrenos que se pueden hacer y se puede profundizar muchísimo, porque tiene mucha potencia, sería cuestión de colocar el edificio donde fuese, que mejor que en la playa, y te da la información exacta de
dónde está situado el modelo. O sea, te da la geolocalización. Te daría que está en Águilas, región de Murcia, latitud 37, longitud 1,5. Se pueden añadir más imágenes, se podría profundizar. Pero bueno, esto es muy potente porque teniendo la hora, o sea, primero activando la sombra del botoncito que tenemos aquí, podemos activar la sombra. Activamos, tenemos la hora, tenemos la fecha, tenemos la orientación solar, que es el norte, que es el eje verde, que aquí te la autoorienta, si lo metes en el terreno cabe, además viene a escala la foto, perfecto. Y además tenemos la latitud y la longitud. Tanto Alex como yo os agradecemos la asistencia a estos seminarios. Y nada, como ya habéis visto estos días, SketchUp es una herramienta que es muy fácil de usar, es potente y que nos permite conseguir resultados muy rápidamente. Pues bien, la geometría tridimensional que dibujamos con SketchUp es la base para todo un mundo de opciones, que ya os ha explicado un poquito Alex qué aplicaciones podemos hacer. Bueno, es un mundo muy apasionante, todo hay que decirlo. Y nada, pues con la geometría de SketchUp podemos clasificar, podemos imprimir, podemos presentar en layout, imprimir en tres dimensiones, hacer animaciones y, por supuesto, podemos renderizar. ¿Vale? Y bueno, pues para renderizar tenemos la suerte de contar con el mejor programa que hay en el mercado hoy en día. Y afortunadamente este programa está disponible para trabajar en SketchUp. Este programa es VRay, lo desarrolla una empresa búlgara, se llama Chaos Group. Y bueno, esta imagen que ves de fondo es una imagen que se ha renderizado con SketchUp, es decir, la geometría que veis está hecho con SketchUp y con este programa podremos asignar unos materiales fotorrealistas tratados pues, con diferentes propiedades físicas como reflexión, refracción, bump, relieve, etcétera, para darle fotorrealismo. Y otro de los factores que le va a dar fotorrealismo a nuestras escenas es la iluminación, que es el punto más importante de este tipo de programas de renderizado. Bueno, pues este programa, como veis, es una referencia en la industria, tanto de la arquitectura como de la visualización arquitectónica. Las grandes empresas utilizan VRay prácticamente a diario. Y, como os comentaba Alex al principio, VRay es una herramienta fácil de aprender, es muy fácil de usar, tiene la más alta calidad de renderizado. Bueno, y puedes renderizar lo que quieras y cuando quieras, porque puedes hacerlo tanto en portátiles, lo puedes hacer en el Mac, en Windows, donde tú quieras. Y tiene el mejor motor de renderizado, que el motor es el programa de VRay que te permite hacer ese cálculo de la iluminación sobre la geometría. Y, bueno, la nueva versión de VRay que salió hace poco tiene una cantidad de herramientas bastante amplia de funciones y de herramientas para iluminar, crear materiales y dar calidad a los renders. Yo os voy a enseñar un ejemplo muy sencillito de un modelo de SketchUp que suelo utilizar en los cursos. Bueno, pues como veis es un interior muy sencillito. Esta geometría pues son dos bloques descargados de la galería 3D. El resto de elementos son modelados bastante sencillos de SketchUp. Y como podéis ver aquí en el interior incide esta iluminación de las sombras de SketchUp. Podemos geolocalizar nuestro proyecto, indicarle una fecha, una hora y de esta forma tendremos nuestro proyecto iluminado de forma externa, es decir, con la iluminación del sol. Vale, pues estas son las barras de herramientas de VRay. Es un programa que funciona dentro de SketchUp. ¿Vale? Y tenemos una herramienta para ver todos los editores que podemos hacer de los materiales, los diferentes métodos de renderizado. Luego tenemos otra barra de herramientas para los objetos de VRay, que nos permite hacer unas funciones muy concretas. Y luego una barra de herramientas exclusiva para las iluminaciones. ¿Vale? Veremos una de ellas. Bueno, a lo mejor si nos da tiempo veremos la de los HDR. Entonces, para que veáis un ejemplo rápido de cómo tratar un modelo desde cero en SketchUp y en qué poco tiempo conseguimos un render de muy buenas condiciones, vamos a hacer un pequeño render. Entonces, para ello voy a hacer un render interactivo. Se me va a ver el render, pero ahora mismo aparece todo a oscuras, porque ahora mismo no hay ningún material de VRay. Todos son materiales de SketchUp. Así que lo que voy a hacer va a ser ir sustituyendo los diferentes materiales que hay de SketchUp por los materiales de VRay que ya vienen con propiedades físicas. ¿Vale? Entonces, en este caso, voy a coger el material que tenemos aquí de vidrio, que nos va a permitir ver la iluminación del sol, es decir, la que viene desde fuera. Aquí tenemos la interfaz de VRay, que es bastante sencillita. Son 4 inspectores y cada uno de ellos tiene sus propios editores. Y pues este vidrio lo voy a seleccionar en la escena, ¿vale? Y aplicarle un material de vidrio.
¿vale? Vemos como ya automáticamente empieza a verse la iluminación en el render porque este cristal ya empieza a refractar, es decir, a transmitir la iluminación que viene del exterior. ¿Vale? Ya vemos cómo empieza a ver sombras, cómo empieza a calcular la imagen. Bueno, pues poquito a poco voy a ir creando la iluminación. Para tener un apoyo adicional a la iluminación, porque veis esta zona está un poquito oscura, voy a crear un panel de luz que me sirva como iluminación complementaria a esta escena. Así que voy a bloquear la cámara para que no se mueva al mover la escena. Y aquí en este punto, bueno, voy a mover esto aquí para que no nos estorbe. Perfecto. Vale, pues aquí voy a poner un panel de luz. Un rectángulo, muy sencillito. Pues esto es un rectángulo que lo he creado con una herramienta de VRay, que en SketchUp aparece un rectángulo normal, pero en VRay tiene la propiedad de emitir luz y, por supuesto, podremos cambiar sus propiedades de forma muy sencilla. Así que este elemento, como en SketchUp se comporta como un elemento físico, simplemente lo puedo mover y colocar donde me interese y, por supuesto, rotarlo para que esté orientado hacia la parte de la escena que me interesa. Vale. ¿Veis? Aquí como ya empezamos a ver cómo esta parte ya empieza a iluminarse también, porque está contribuyendo con la iluminación del rectángulo. ¿Vale? Voy a subir un poquito la intensidad. Veis que todo se hace bastante rápido, bastante sencillo. Ya está. Ya he subido la intensidad de 30 a 40. Vale. Bueno, pues ahora voy a ir poniendo de una forma bastante mecánica, aunque van a ser diferentes tipos de materiales, voy a ir sustituyendo algunos de los materiales que ya tenemos en la escena de SketchUp por los de VRay. Voy a dejar el render aquí y voy a ir haciéndolo desde esta pestaña, para que podamos ver un poquito todo. Me voy a la lista de materiales y voy a seleccionar el suelo. Al suelo le voy a poner un parqué. Así que lo selecciono en la escena, el suelo que ya aparece en SketchUp, y le aplico un material que ya tengo aquí preparado de VRay. ¿Vale? Veis que automáticamente se modifica y ya empieza a verse este material. Ah, por cierto, para que tengáis en cuenta, estos materiales no los he creado yo. Dentro de VRay, ya con el programa, tenéis un catálogo de más de 500 materiales ya tratados y fotorrealistas, de una calidad altísima. ¿Vale? Tenemos aquí un montón de categorías, desde líquidos hasta vidrios, metales, papel, cuero, tejidos, ladrillo, emisivos, bueno, un montonazo. Tenemos más de 500 en total. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es sustituir los que están de SketchUp, que no tienen ninguna propiedad física, por los que tienen VRay. ¿Vale? Y la sustitución es muy sencilla. Así que voy a continuar, selecciono este de aquí, que son las estructuras del sillón y del sofá. En SketchUp se llama metal acero. Voy a hacer que se seleccione en la escena y lo sustituyo por un metal cromado y pulido. Ya lo tengo. Ya veis como en el render ya empieza a verse este metal modificado en esta geometría. ¿Vale? Voy a poner ahora un tejido, bueno, en este caso un cuero, al tejido del sofá y del sillón, mobiliario cuero, y selecciono, clic derecho, Select Objects in Scene, y le digo que me aplique el nuevo material, que en este caso es un leather. O sea que la idea, Juan, perdona, la idea es Sí. primero pintar en SketchUp y luego esos materiales que aplicas en SketchUp los sustituyes por materiales de VRay, ¿no? Que ya tienen realismo y Efectivamente. tienen sus propias propiedades y físicas, ¿no? Efectivamente, son materiales que sustituyes por los que están en SketchUp y aplicados. ¿Vale? En ocasiones, como hay algunos materiales que vienen con una textura, es decir, con una imagen, conviene cambiar sus dimensiones. Pero bueno, eso se hace de una forma muy sencilla dentro de SketchUp. Sí, que es ¿Vale? otra forma de modificar materiales en SketchUp, que había una pregunta también por ahí, o sea que sí. Perdona, ¿cómo? ¿Perdona? No, 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 que había una pregunta de cómo modificar materiales. Es otra forma, dentro de materiales hay una etiqueta de edición y se pueden cambiar el tamaño, la opacidad, etcétera. O sea que había una pregunta de ese estilo que, bueno, en el Sí, webinar que hicimos de texturas está todo explicado, ¿eh? efectivamente.
Vale, pues bueno, no voy a hacer todos los materiales ya que estamos un poquito cortos de tiempo. Yo el render que estoy haciendo con estos materiales ya lo tengo hecho para que veáis el resultado. Voy a poner un par más, simplemente para que veáis un poquito la esencia que va cogiendo la escena en tiempo real. Por ejemplo, voy a poner aquí en la pared, voy a poner pues una especie como de ladrillo. Así que eso quedará todo muy retro. Ahora poner esos ladrillos por dentro. Vale, así que lo selecciono, aparece en la lista de materiales. ¿Vale? Y ahora esto lo selecciono en la lista y lo sustituyo por uno de los que ya están creados en SketchUp, en VRay. Listo. A veces hay que modificar el tamaño de la escena, perdona, de la textura, en este caso es 1 metro. Listo. Y, por supuesto, veis cómo ya está empezando esto, puedo cambiarle algunas propiedades. Por ejemplo, aquí las propiedades que aparecen en este material, pues yo le puedo cambiar fácilmente el color, para que en vez de verde, un ladrillo verde, pues sea un ladrillo, pues por ejemplo, gris. ¿Vale? Ya veis ahora cómo ha cambiado y ahora aparece un tono más grisáceo. ¿Vale? Podríamos también poner, bueno, nos falta poner aquí también otro tipo de cuero. Otra forma de seleccionar es, en vez de hacerlo por materiales, como estábamos haciendo, yo puedo seleccionar los grupos o componentes que tengo en mi escena. Pues, por ejemplo, todos estos bloques que tengo dentro del sofá. ¿Vale? Los selecciono previamente y ahora en la lista de materiales de VRay busco ese material que, como os digo, que ya existen dentro del programa, así que no tenéis que hacer nada para crear estos materiales y le digo que me aplique el leather, aquí clic derecho y aplicar a la selección. Así de rápido. Es que es automático al final. ¿Vale? Bueno, pues aquí vamos a incrementar un poquito. También podemos trabajar con configuraciones y con parámetros de fotografía, ¿vale? Para cambiar la exposición y que se vea un poquito más iluminado. ¿Vale? Pero mirad la diferencia entre la geometría que conseguimos con SketchUp y en qué poco tiempo estamos consiguiendo una imagen fotorrealista. Bueno, esto está cargando poco a poco. Los tiempos de renderizado en SketchUp, en VRay, son de los más rápidos que hay. Sobre todo hay muchas configuraciones para conseguir reducir esos tiempos, pero en muy poco tiempo consigue resultados y renders muy llamativos. ¿Vale? Esto tiene que ir calculando poco a poco. Entonces, como no tenemos tiempo para esperar a que renderice constantemente, que podría tardar unos 5 o 10 minutos, voy a parar el render, ¿vale? Y os voy a enseñar la imagen que tengo renderizada, que la he hecho con estas mismas propiedades hace no mucho y aquí lo tenéis. Le he puesto un fondo, ¿vale? Para que aparezca y aquí vemos todas las propiedades, las sombras, mirad el realismo del parqué. A ver, ahora que no me deja hacer zoom. Vale, vemos el detalle de la alfombra, el parqué con su rugosidad, el tipo de reflexión que tiene, la reflexión de los metales. La verdad es que el resultado es bastante espectacular, ¿no? Así que, bueno, esto son herramientas muy sencillas que en un curso básico se sale haciendo renders bastante espectaculares y una herramienta manteniendo la filosofía de SketchUp, que es rápida de aprender, rápido de hacer resultados, muy fácil de usar, porque en muy pocas horas ya aprendes a hacer buenos renders, y muy potente. Como podéis ver en los resultados finales, aquí tengo también otros ejemplos de unos renders que podéis ver que los resultados finales son verdaderamente espectaculares. Esos son algunos ejemplos de renders ya hechos, tanto interiores como exteriores. ¿Vale? Así que, bueno, yo de momento, como era algo rápido, Sí. yo creo que se ha visto así lo rápido que conseguimos resultados con tanto iluminación como de materiales. No sé si hay alguna pregunta en concreto sobre lo que hemos visto, sobre VRay. Yo estaría encantado de responderla. Si queréis preguntar alguna cosilla, abrimos un turno pequeño de preguntas, porque vamos de tiempo bastante pillados. Vale. VRay preguntan, ¿se pueden hacer renders de distintos tamaños? Sí, se pueden hacer renders de... ¿No, Juan? ¿Se pueden hacer renders de distintos tamaños? Tú aquí en VRay tú tienes, por supuesto, la posibilidad de establecer una resolución. Yo he puesto una resolución muy baja porque si no los tiempos serían más elevados, los tiempos de render. Pero aquí en Render Output yo puedo poner hasta en 5K, hacer un renders en 5K, Full HD, 4K, sin ningún problema. Vale, yo también más o menos manejo, también voy respondiendo rápido, por ahí muchísimas preguntas.
sin nada de postproducción, se La, po- se puede combinar, ¿no? a ver, la postproducción, esta nueva versión de VRay ya tiene una herramienta que te permite hacer la postproducción dentro del programa, ¿vale? Hablamos de la postproducción para editar o para controlar la iluminación, es decir, exposición, contrastes, niveles, curvas, saturación, etcétera. Todo eso se puede hacer desde dentro de VRay. Aquí, de hecho, hay un botón, aquí en el frame buffer, donde aparece el render, hay un botón que nos permite poder manejar todos estos parámetros después de haber hecho el render. Es Bueno, decir, eso es una parte. Sí. perdona, y aparte de eso, de todas formas, si tienes otro programa con el que te encuentras cómodo para hacer esa postproducción, también es bueno, ¿eh? Por supuesto. Claro, porque al final tú lo que consigues es un render en formato JPG o PNG, cualquier formato de imagen. Entonces, esa imagen tú la puedes llevar a Photoshop u otro programa similar para poder hacer la postproducción, incluso hacer una composición distinta partiendo de esa imagen. Vale, preguntan, bueno, que si hay para Mac. ¿Hay VRay para SketchUp? Sí hay para Mac, ¿no? Sí, hay versión para Mac. Hay versión para Mac principalmente porque SketchUp tiene versión Mac. Entonces, como rueda dentro de SketchUp, sí hay. Pregunta si es muy caro. A nivel profesional estamos hablando de unos 500 euros, una licencia perpetua. Eso a nivel profesional. A nivel educacional está en torno a los 74 euros masiva. A nivel educacional, anual, ¿eh? En educacional. ¿Hay versión en español, Juan? No, está solamente en inglés. Solamente en inglés. Bueno, es un problema y a lo mejor una ventaja porque podemos aprender inglés sobre la marcha. Vale, más preguntas Pero muy por ahí. bueno, muchos de los parámetros que se dicen, que aparecen en el programa, tienen una traducción muy parecida al español. Genial. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, se puede conseguir en iscarnet.com. Podéis descargar una versión de prueba de 30 días. Y bueno, también ofreceremos la posibilidad de coger un paquete educacional si os gusta, si os apetece. Un paquete educacional os mandaremos con el correo de la grabación. Si alguien quiere disponer de esa versión de VRAI, le gusta después de los 30 días y tal, puede acceder al sitio con una buena oferta y que si lo queréis tener legal y con soporte directo con nosotros y demás, sin problema, ¿eh? Luego pueden aplicar... si me preguntan también, bueno, le había respondido yo también escribiendo, si se pueden aplicar los materiales de VRAI si no se han aplicado materiales previamente en SketchUp. Me imagino que sí, ¿no? Eh, se pueden aplicar materiales de VRay si no hay materiales de SketchUp. Sí, Esa si no, pregunta. si Sí, no, se puede hacer porque siempre y cuando esté todo agrupado correctamente. Eso es importante. Eso ya se ha dicho Alex en el seminario que es fundamental agrupar todo. Si tenemos todo agrupado en VRay y no tenemos materiales, podremos asignar materiales de VRay. vale. Genial. Oye, hay más, no tenemos, bueno, el tamaño preguntan. Que si hay una medida fija establecida de tamaño, un 15 por 20, un 20 por 40. Eso depende del gusto del Depende de consumidor, cada al uno. final. Claro. Cada uno, al final, es verdad que tú puedes establecer, tiene mucha flexibilidad para poder establecer tanto la relación de aspecto, es decir, la proporción de píxeles que va a haber a lo alto y a lo ancho, el aspect ratio, ¿vale? Tenemos establecido el widescreen, que es el más común, square, picture, y luego podemos customizarlo, ¿vale? Y luego, a partir de ese aspect ratio, podemos luego indicar cuántos píxeles va a tener de ancho y de alto. Pongo mi Twitter. El caso es que estamos en contacto con todos. Echarle un vistazo también a los cursos de aulamentor.es, que por 48 euros tenéis el curso a través del ministerio con un título al final del curso y desde casa, además por 48 euros, 2 meses, está muy bien. Y ya está, cualquier cosa que tengáis, muchas gracias a todos. Si os ha gustado el programa, os ha gustado SketchUp, os ha gustado VRAI, corred la voz, todo lo que podáis, comentarlo. Y cualquier cosa que os podamos ayudar, estamos a vuestra disposición. Y gracias de verdad por la asistencia y nada, un abrazo a todos.